Ahí está. ¿Está grabando? Ahora sí, ahora sí. Bien. Bueno, cuando nosotros vimos en el primer encuentro del intensivo, charlamos un poquito lo que era el esqueleto tanto axial como apendicular. Entonces, el axial ya lo vimos casi en su mayoría. Vimos lo que era el cráneo, en específico el neurocráneo, porque saben que el viscerocráneo lo estudiamos para nutrición. Y además vimos lo que es la columna vertebral. Ambos, tanto lo que es el neurocráneo como la columna, lo estudiamos a modo de continente para un contenido que era justamente este sistema nervioso central, que en el neurocráneo iba a ser el que alberga al encéfalo, formado por cerebro, cerebelo y tronco encefálico, y en la columna lo que era la médula espinal, ¿sí? Bien, y ahora nosotros íbamos a tener una división que era el esqueleto apendicular, ¿sí? Que era el que estaba hacia afuera de lo que era ese esqueleto axial. Y a su vez a lo que es el esqueleto apendicular lo vamos a poder dividir en dos, en uno superior y en uno inferior, ¿sí? Es una división un poco más fina, pero que está bueno tenerla en cuenta a la hora de hablar, por ejemplo, de que los miembros superiores forman parte del esqueleto apendicular superior, ¿sí? Y a su vez, nosotros también en el primer encuentro estudiamos la evolución. Y tiene mucho que ver estudiar a los miembros superiores con la evolución también a los miembros inferiores, pero cuando lleguemos a los miembros inferiores ya lo vamos a charlar, porque, como dice acá, nos permite relacionarnos con el entorno a través del aparato prensil. ¿Sí? Esto ya lo estuvimos charlando un poco, que era esa oposición del pulgar que se obtuvo mediante la evolución, que nos permitió el desarrollo de herramientas, el desarrollo de cultura y demás. Bien, y a su vez, el miembro superior está formado por 4 segmentos. Y vamos a tener a la cintura escapular, formado por la clavícula, ambas dos clavículas y las escápulas. Vamos a tener un brazo, que está formado por este hueso de acá, que es el húmero. Vamos a tener un antebrazo formado por estos dos huesos, que son el radio y el cúbito. Y vamos a tener a la mano, que está formada a su vez por distintos segmentos. Y vamos a tener al carpo, a los metacarpianos y a las falanges, ¿sí? Va a pasar algo similar en los miembros inferiores y ya vamos a ver cuáles son esas características que tienen en común. Bien, como dijimos, empezamos con lo que era la cintura escapular, que como mencioné está formada por lo que es la clavícula y la escápula, ¿sí? La clavícula es este hueso que encontramos acá, ¿sí? En la región anterosuperior del tórax, y la escápula es ¿sí? Esta que está en rosa pintada acá, u omóplato, pueden recibir el mismo nombre, que se encuentra en la región posterosuperior de lo que es el tórax. Bien, ¿qué nos va a permitir esta cintura escapular? Va a articular con el brazo, ¿sí? Con el esqueleto del brazo formado gracias al húmero, y nos permite, como si fuese comunicar o articular, como dice acá, el brazo, o sea, este segmento del miembro superior, con el esqueleto axial, ¿sí? O sea, al tronco. Bien. Ahora, el primer segmento dijimos de lo que era esta cintura escapular iba a ser la clavícula, porque recuerden que nosotros en anatomía íbamos a estudiar todo de medial a lateral, o sea, de dentro hacia afuera y de anterior a posterior. Entonces, esta es la línea media del cuerpo, si esta que estoy marcando con el cursor. Entonces, ¿quién se acerca más a la línea del cuerpo y quién está más anterior? La clavícula. Entonces, por eso primero vamos a estudiar la clavícula para posteriormente estudiar a la escápula. Bien, acá hay una pregunta sí que está buena para hacerse. Siempre hay que seguir un orden a la hora de describir un hueso, qué tipo de hueso es, si es un hueso par, si es un hueso impar, cuántas caras tiene, cuántos bordes tiene, si es un hueso, en este caso, largo, vamos a describir las características de un hueso largo, y así con los distintos huesos que componen tanto el miembro superior como el miembro inferior. Bien, la clavícula es un hueso largo, ¿sí? ¿Por qué? Si bien acá lo estamos viendo desde la bidimensión, si nosotros tenemos una clavícula en las manos y un preparado anatómico, podemos ver que su longitud predomina tanto por su ancho y por su espesor. Entonces es una característica de hueso largo, ¿sí? Y como todo hueso largo va a tener distintos segmentos, ¿sí? Va a tener dos extremidades o epífisis, que son estas de acá, y un cuerpo o diáfisis que se encuentra entre estas dos epífisis. Y a su vez, entre la epífisis y la diáfisis, o sea, entre esta porción del hueso y esta, vamos a encontrar aproximadamente por acá la metáfisis, que es donde se ubica el cartílago de crecimiento, que es donde tiene el efecto la hormona de crecimiento, ¿sí? La GH. ¿Se acuerdan que el encuentro anterior, el de endocrino, habíamos estado charlando un poco el efecto de la GH sobre esta metáfisis, sobre el cartílago de crecimiento? Bien, la clavícula, dijimos entonces que es un hueso largo, ya lo fundamentamos, dijimos por qué es un hueso largo, y a su vez
sabemos que tiene distintas caras. Y va a tener dos caras. Una cara superior, que es esta que estamos viendo acá, y una cara inferior, que es esta que estamos observando acá. Bien. Hay que tener en cuenta cuáles son los dos extremos de la clavícula. Sí, va a tener un extremo medial, ¿sí? Es decir, que se acerca a la línea media del cuerpo, que va a estar articulado con lo que es el esternón, ¿sí? Con el manubrio del esternón. Por lo tanto, miren acá, creo que se ve bien en la imagen, fíjense, este extremo se llama esternal, articula con el manubrio del esternón, que es esta porción del esternón que vemos acá, y a su vez también articula con el primer cartílago costal, ya lo vamos a ver cuando veamos el complejo articular del hombro. Pero bueno, me termina formando la articulación externo costo clavicular, ¿sí? Entre el manubrio del esternón, el primer cartílago costal y el extremo external de la clavícula. Hasta acá vamos bien, ya saben, cualquier cosa me van diciendo. Y a su vez, como tenemos un extremo medial o interno o external, vamos a tener un extremo lateral o externo o a su vez acromial. ¿Qué quiere decir acromial? Que va a estar en relación más específicamente articulado con el acromion, que es un accidente óseo de la escápula que va a terminar contribuyendo a la unión de este extremo con el acromion a lo que es la articulación acromioclavicular, que también va a contribuir a lo que es el complejo articular del hombro, ¿sí? Entonces, fíjense, yo acá observo que tiene, como habíamos dicho, dos caras. En esta cara superior vamos a ver que tengo dos bordes, ¿sí? Fíjense, acá menciona que la clavícula tiene dos bordes, que son este de acá, que es su borde anterior, este que estoy marcando acá, y este es su borde posterior, ¿bien? ¿Qué veo en estos bordes? En la extremidad acromial veo una concavidad anterior, es decir, que en su borde anterior presenta una concavidad, que es esta de acá, y una convexidad, por lo tanto, por parte de la extremidad acromial en su borde posterior. ¿Sí? Si acá tengo una concavidad, del otro lado, o sea, en el borde contrario, voy a tener una convexidad. Y lo mismo en lo que es la extremidad external, ¿sí? En su borde anterior voy a encontrar una convexidad y en su borde posterior, por parte, ¿sí? Reitero, de la extremidad external, voy a encontrar una concavidad posterior. ¿Bien? ¿Se entiende? Aviso que no puedo leer el chat por si llegan a escribir por el chat. Así que cualquier cosa, si quieren prender el micrófono y preguntar, va a estar mejor. Bien. Y ahora sí, en lo que es en esta cara inferior de la clavícula, nosotros vamos a ver distintas estructuras. Por ejemplo, esta de acá que vemos en la diáfisis, ¿sí? Que es el canal subclavio. Vamos a encontrar también por parte de lo que es la extremidad acromial dos accidentes óseos, sí, que son la impresión para el ligamento trapezoide, que es acá donde vamos a encontrar este ligamento trapezoide, y lo que es la apófisis conoide, que es donde se va a insertar el ligamento conoideo, ¿sí? Y en su extremidad external vamos a encontrar la impresión para el ligamento costoclavicular, que recuerden que yo les había dicho que era esta extremidad la que articulaba, la que formaba una articulación que era la externo-costoclavicular. Entonces, este ligamento de acá es el que va a contribuir a esta articulación, el ligamento que se inserta acá, ¿sí? Que se llama ligamento costoclavicular. Eso sería lo más importante que tienen que conocer de clavícula. Hoy no vamos a charlar lo que son músculos ni inserciones musculares porque sería muy largo, pero lo que sí tenemos para compartirles es un archivo de lo que son los músculos del miembro superior. Nada, es un resumen, siempre yo les recuerdo que chequen con la bibliografía obligatoria, pero está bastante resumido y creo que con que sepan eso va a estar más que bien, ¿sí? Le doy un consejo para estudiar músculo, no sé si importa tanto conocer lo que son sus inserciones específicas, sino saber el grupo muscular, o sea, qué grupo muscular corresponde cada músculo, a qué plano corresponde, qué movimiento me permite, quién lo inerva y quién lo irriga, ¿sí? Entender el movimiento de músculo es más eficaz que conocer las inserciones de dónde hasta dónde va, ¿sí? Bien, ahora sí. Vamos con el segundo segmento de lo que es esta cintura escapular. Dijimos que primero íbamos a tener a la clavícula, ¿sí? En la región anterosuperior. Bueno, me faltó agregar, sí, que la forma que tiene la clavícula, se dice que tiene forma de S itálica, ¿sí? Un dato para agregar. Bien. La escápula, habíamos dicho que si hacia anterosuperior íbamos a tener a la clavícula, hacia posterosuperior, en la región del tórax,
y vamos a tener a la escápula, que la escápula no solo participa en lo que es la cintura escapular, sino también contribuye a lo que es la caja torácica, ¿sí? Es un hueso plano, ya sabemos por qué, porque su longitud y ancho van a predominar por sobre su espesor, porque si yo veo de una vista lateral a esta escápula, fíjense que no tiene grosor prácticamente. Entonces es uno de los mejores huesos para poder entender a los huesos planos. Va a tener dos caras. Esta, que es una cara anterior, ya vamos a ver cómo me doy cuenta si yo estoy frente a una cara anterior o una cara posterior. Y va a tener tres bordes, ¿sí? Vamos a tener un borde interno, vamos a tener un borde superior y vamos a tener un borde externo. ¿Sí? El interno también se puede llamar medial y el externo se puede llamar lateral. Y a su vez vamos a necesitar de ángulos que me terminen uniendo, entre comillas, a estos bordes, que va a ser un ángulo superior. Vamos a tener un ángulo lateral o externo y un ángulo inferior. ¿Bien? Ahora sí. En esta cara anterior de la escápula, lo que nosotros observamos a primera vista es esta gran fosa, fíjense que presenta rugosidades. Siempre que ustedes vean rugosidades en un hueso, probablemente haya inserción de músculo o de ligamento, ¿sí? En este caso vamos a tener la inserción de un músculo que recibe el mismo nombre de esta fosa, que se llama la fosa subescapular. Por lo tanto, acá vamos a encontrar en su totalidad prácticamente a lo que es el músculo subescapular, ¿sí? Ya después, cuando nos vamos hacia el borde superior, fíjense cómo este borde superior que estoy marcando acá, viene, y acá se ve interrumpido, ¿sí? Por una escotadura, que se llama la escotadura escapular. Esto es interesante, ¿sí? Porque gracias a un ligamento, que voy a tratar de dibujarlo ahora, que va ahí, me va a terminar cerrando esta escotadura y me forma un foramen. Y si me forma un foramen, probablemente haya algo que pase por ahí. ¿Sí? Entonces, gracias a este ligamento que se llama ligamento transverso superior de la escápula, es por donde va a pasar el nervio supraescapular, que me va a dar inervación a músculos que se encuentran en la cara posterior de la escápula. ¿Sí? Hasta ahora dejémoslo ahí, ya cuando veamos la cara posterior de la escápula lo vamos a charlar. Fíjense que hacia afuera de lo que es esta escotadura escapular, vamos a encontrar esta apófisis, ¿sí? Que es la apófisis coracoides. Y ya por último, por debajo de esta apófisis coracoides, encontramos lo que es el cuello de la cavidad glenoidea, que es este que estoy señalando acá. Y por último vamos a tener que se asoma, ¿sí? Esta cavidad glenoidea. Ya cuando estamos en la cara posterior de esta escápula, yo me voy a dar cuenta que esto es posterior, porque fíjense que acá tengo un reparo que se puede palpar, ¿sí? Es un reparo anatómico de lo que es la anatomía de superficie, que se llama la espina. Fíjense cómo nace de la cara posterior de la escápula y se termina proyectando hacia afuera como el acromion, ¿sí? La espina se continúa con el acromion. A su vez, esta espina lo que genera es que termina dividiendo esta cara posterior de la escápula en dos, ¿sí? Vamos a tener una porción supraespinosa, que es esta de acá, supraespinosa quiere decir por encima de la espina, e infraespinosa, que quiere decir que está por debajo de la espina. Y ahora sí retomo, fíjense que acá se vuelve a ver lo que es la escotadura de la escápula, y gracias a este ligamento, que era el ligamento transverso superior de la escápula, iba a pasar el nervio supraescapular, que como pasa también en la cara anterior que tengo a la fosa subescapular, donde se inserta el músculo subescapular, en estas fosas, tanto la supra como la infraespinosa, vamos a tener a los músculos supraespinoso en la fosa supraespinosa e infraespinoso en la fosa infraespinosa. Ambos inervados por el nervio supraescapular, que es el que pasa por este foramen que se forma, ¿sí? Bien. Y ya por último nos queda describir un poco lo que es el borde, externo, donde vemos a la cavidad glenoidea, que hay una característica, porque cuando veamos húmero, vamos a ver que la cabeza del húmero es mucho más grande en relación con la cavidad glenoidea, ¿sí? Entonces, cuando veamos el complejo articular del hombro y en específico la articulación glenohumeral, vamos a ver ahí qué pasa, cómo es que esa articulación se termina reforzando, ¿sí? Bien, y de escápula sería básicamente eso, ¿sí? No hay mucho más para agregar. Bien, no hay ninguna pregunta en el chat. Pregunto a Juli o a Joaco si alguno dejó alguna pregunta. No, por ahora venimos bien. De última Bien, vayan tirando pulgares para arriba y corazoncitos si viene todo bien. bien, listo. Bueno, entonces ya terminamos con lo que era
la cintura escapular, ¿sí? Ya hablamos de la clavícula y hablamos de la escápula. Ahora, nosotros vamos a hablar de lo que es el segundo segmento del miembro superior, que es del brazo, que a nivel óseo está formado solamente por este único hueso, que es el húmero, ¿sí? El húmero ya sabemos que es un hueso largo, ¿sí? ¿Por qué? Porque predomina su longitud por el ancho y el espesor. Si nosotros hacemos un corte transversal a nivel de lo que es el húmero, o sea, a este nivel, y lo vemos desde una vista superior, vamos a ver que tiene forma de prismática triangular, ¿sí? Por lo tanto va a tener 3 caras y 3 bordes, ¿sí? Eso es lo que a mí me genera que este húmero tenga 3 caras y 3 bordes, la forma triangular, ¿sí? Prismática triangular. Como todo hueso largo, dijimos que tenía una epífisis, que en este caso es una epífisis proximal. Proximal quiere decir, recuerden que se acerca a la línea media del cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿cómo me doy cuenta que es la epífisis proximal? Y porque vamos a tener esta estructura anatómica, que es la cabeza del húmero, que va a articular con la cavidad glenoidea, que habíamos dicho que era esta que se encontraba acá, ¿sí? Vamos a tener una diáfisis, que corresponde al cuerpo, y una epífisis distal, que es la que se aleja de la línea media del cuerpo. Si siempre a la hora de poder decir esto es distal y esto es proximal, recuerden siempre la posición anatómica, porque todo lo que nosotros estudiamos lo hacemos en base a la posición anatómica, que era con los miembros superiores extendidos a lo largo del tronco, las manos en supinación y el pulgar mirando hacia afuera, ¿sí? Bien, en lo que es la epífisis proximal, como dije, vamos a encontrar a la cabeza del húmero, que es la que se presta para la articulación glenohumeral, y que se encuentra rodeada, ¿sí? Fíjense que acá hay una línea punteada que muestra a lo que es el cuello anatómico. El húmero va a tener 2 cuellos, ¿sí? Un cuello anatómico que se encuentra entre los tubérculos, que son estos dos, que este es el tubérculo menor y este es el tubérculo mayor, y la cabeza del húmero vamos a tener, como dije, el cuello anatómico. Y por debajo de estos tubérculos, que como dije, este es el menor y este es el mayor, vamos a tener a lo que es el cuello quirúrgico. ¿Cuál es la diferencia entre el cuello anatómico y el cuello quirúrgico? Que justamente el quirúrgico es el que suele sufrir más lesiones, por eso se lo caracteriza de esa manera, ¿sí? Por lo general, cuando se da una fractura, se da a nivel de este, que es el cuello quirúrgico, ¿sí? Bien, entonces vamos a tener lo que es la diáfisis, ¿sí? O cuerpo del húmero, y ahora sí ya, esto es una vista anterior, ¿sí? Y esto es una vista posterior. Ojo, no confundan vista con cara, no es lo mismo. Y ahora sí, vamos a llegar a lo que es la extremidad distal o la epífisis distal, donde vamos a encontrar ya distintas estructuras que nos van a servir para entender lo que es el complejo articular del codo, ¿sí? Vamos a tener 2 estructuras principalmente, esta de acá que se llama tróclea y esta de acá que se llama cóndilo, y por encima, fíjense que por encima de cada una de estas, tanto como por encima de la tróclea como por encima del cóndilo, vamos a tener dos saliencias y 2 apófisis. La que está por encima de la tróclea se llama epitróclea, epi viene de que está arriba, y la que está por arriba del cóndilo se llama epicóndilo, ¿sí? O también lo pueden encontrar como epicóndilo medial. Yo sé que esto es medial porque la cabeza del húmero apunta hacia adentro, ¿se entiende? Entonces, si la cabeza del húmero está apuntando hacia la línea media, sé que esto es medial y que esto es lateral. Entonces, epitróclea o epicóndilo medial y epicóndilo o epicóndilo lateral, ¿sí? Ya por encima de lo que es esta epitróclea, de lo que es esta tróclea, perdón, vamos a tener una fosa, que es esta que estoy señalando acá, que se llama fosa coronoidea. Que vamos a ver que va a servir, va a contribuir también a lo que es el complejo articular del codo para que se articule, gracias a cuando se haga la flexoextensión, con una estructura anatómica que pertenece al cúbito, ¿sí? Y vemos que por fuera de esta fosa coronoidea vamos a tener una fosita que va a formar el canal radial. ¿Qué va a pasar por acá? Imagínense que por acá viene descendiendo un nervio, pasa entre lo que es el cóndilo y el epicóndilo lateral o epicóndilo, y me deja el paso para lo que es el nervio radial, ¿sí? Entonces, entre estas 2 estructuras, gracias a esta fosa, vamos a terminar formando lo que es el canal radial, ¿sí? Que es donde va a terminar pasando, como dije, el nervio radial. Bien, ya lo que es en esta cara, en esta vista posterior, seguimos viendo lo mismo, solamente que se proyecta mucho más lo que es el tubérculo mayor del húmero, ¿sí? Y ahora sí, lo que es en esta extremidad distal, llegamos a ver lo que es esta fosa, ¿sí? Que se llama fosa olecraniana.
Esta fosa olecraniana lo que va a hacer también contribuye a lo que es el complejo articular del codo para el olecranon del cúbito. Vamos a ver que tiene como una forma de gancho que termina articulando con este mismo hueso, ¿sí? Bien, acá lo vemos más ampliado, ya después vamos a volver a ver si es necesario para entender un poco lo que es el complejo articular del codo. Bien, entonces ya terminamos lo que es el segmento, el brazo, ¿sí? El segmento del brazo que habíamos dicho que estaba formado por el húmero, a nivel óseo por el húmero. Recuerden que en cada uno de los segmentos vamos a tener distintos grupos musculares, vamos a tener distintos componentes vasculonerviosos y demás. Bien, ahora sí, vamos a tener a estos dos huesos, que son el radio y el cúbito, que me van a formar lo que es el esqueleto del antebrazo, ¿sí? ¿Cómo sé yo si el radio, o sea, cómo hago para conocer la ubicación del radio y del cúbito? Nos va a pasar lo mismo con la tibia y con el peroné. Yo tengo que saber que en posición anatómica el radio va a mirar hacia afuera, ¿sí? Del lado al que apunta el pulgar es donde va a estar el radio, ¿sí? Entonces el radio se encuentra hacia lateral, o sea, hacia aleja de la línea media del cuerpo, y el cúbito se ubica de manera medial, ¿sí? Bien, entonces ambos dos son huesos largos. Como dije, también van a tener forma prismática triangular, por lo tanto, eso quiere decir que van a tener tanto tres caras como tres bordes, y lo mismo, nuevamente, dos extremidades, ¿sí? A la hora de hablar del cúbito, lo más importante que hay que conocer es que esta estructura que está acá, ¿sí? Esta forma de gancho que estoy señalando acá, es el olecranon. Este olecranon es el que iba a terminar articulando con esta fosa, que era la fosa olecraniana, que va a formar parte de la articulación húmero-cubital, ¿sí? Que es una de las principales para la flexoextensión del codo. Vamos a tener entonces esta cavidad, ¿sí? Que está dividida por esta estructura ósea que se llama cavidad sigmoidea mayor, que también contribuye al complejo articular del hombro, y vamos a tener a la cavidad sigmoidea menor, que es la que me permite que articule con la cúpula del radio. Fíjense que el radio tiene como un reborde, que eso que se ve en blanco es todo cartílago hialino, todo un tipo de cartílago que está revistiendo todas las articulaciones, y que me permite que se forme, por así decirlo, la articulación radiocubital superior, ¿sí? Vamos a tener una superior y una inferior. En el complejo articular del codo solamente participa esta, que es la superior, que me permite a mí que el radio haga lo que es la pronosupinación, ¿sí? Entonces, ya describimos un poco lo que tenemos en la epífisis proximal de cada uno de estos huesos. Por debajo, tanto de estas cavidades sigmoideas, vamos a tener al tubérculo del cúbito para una inserción de ligamentos. Y por debajo de la cúpula del radio vamos a tener al cuello del radio, que es este que señalo acá, y por debajo nuevamente lo que es el tubérculo del radio. Ahora sí, algo que hay que conocer es que en su epífisis distal, en su extremidad distal, vamos a tener a lo que son dos apófisis muy importantes que son palpables, ¿sí? Si nosotros tocamos lo que sería la famosa muñeca, vamos a encontrar tanto a esta apófisis que está acá, perteneciente al radio, y a esta que está acá, que pertenece al cúbito, que son la apófisis estiloides radial y la apófisis estiloides cubital, ¿sí? Entonces, o también le pueden decir apófisis estiloides lateral, porque la del radio está apuntando hacia afuera, por lo tanto va a ser la lateral, y la apófisis estiloides medial, que se corresponde a la cubital. Bien. Ahora sí, estos huesos de acá, como dije, van a formar el segmento del antebrazo, y ya podemos pasar directamente a lo que es el esqueleto de la mano, ¿sí? Fíjense cómo en lo que es una cara inferior de la extremidad distal del radio y del cúbito, vamos a tener más que nada para el radio dos fosas, ¿sí? Dos fosas articulares, dos carillas articulares para lo que son los huesos de la mano. Es importante entender que el carpo, nosotros veníamos viendo en el miembro superior casi todos huesos largos, a excepción de la escápula, que era un hueso plano. En cambio, ahora vamos a empezar a ver huesos cortos en este segmento. Si recuerden, un hueso corto tiene la característica de que ninguna de sus tres dimensiones predomina sobre otra. No hay mayor predominio sobre una que sobre otra, ¿bien? Entonces, acá voy a tener una fosa, que es la fosa para el hueso escafoide, que es este que estamos viendo acá, y acá estamos viendo la fosa para el hueso semilunar, que es este que estamos viendo acá. Hay una mnemotecnia que se las trajimos ahora para que la tengan en cuenta, para los huesos del carpo. Así que no se preocupen por eso. Y esto es lo que me va a formar es la articulación radiocarpiana, ¿sí?
radiocarpiana es la de la muñeca. Vamos a ver después más adelante cuáles son los movimientos que me permite. Pero en sí el carpo está formado por dos filas. ¿Sí? Que el carpo, recuerden que es el primer segmento de la mano. Tenemos una fila superior, que son estos 4 huesos, y una fila inferior, que son estos 4 huesos. Tenemos a lo que es el hueso escafoides, al hueso semilunar, al hueso piramidal y al hueso pisiforme, ¿sí? Son estos 4 huesos de acá. En la fila inferior, fíjense que acá ya tenemos lo que son los metacarpianos, primer metacarpiano, segundo metacarpiano, tercero, cuarto y quinto metacarpiano. Este en primer metacarpiano es el que se corresponde al pulgar, por lo tanto, yo ya voy a saber que acá dijimos que teníamos escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. Este hueso de acá que está por debajo, ¿sí? En la fila inferior del escafoides, es el hueso trapecio, ¿sí? Que se articula con el primer metacarpiano que se corresponde al pulgar, y le sigue el trapezoide, que es este de acá, el hueso grande y el hueso ganchoso. ¿Sí? Entonces, el orden correcto sería escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Bien. Entonces la mnemotecnia sería: esa señorita pide pizza, traigan, huele grandioso. Obviamente que acá el huele va con H, pero para que quede bien en la mnemotecnia lo pusimos con G. Fíjense, cada una de estas letras con la que inicia cada palabra se va a corresponder al escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. ¿Bien? Bueno, ahora sí. Como dijimos, acá están los huesos del carpo. Fíjense, acá se ve perfecto lo que es la articulación, primero la radiocubital distal o inferior, y vemos también la superficie articular que tiene el radio para lo que son los primeros 2 huesos de la fila superior, ¿sí? Para el escafoides y para el semilunar. Entonces acá vemos al hueso trapecio, articulado con el primer metacarpiano, ¿sí? Que corresponde al dedo pulgar. Y vamos a ver que vamos a tener 5 falanges que se enumeran de la primera a la quinta, contando desde el pulgar. Y estas falanges, estos metacarpianos, se van a articular con huesos que ya forman otro segmento de la mano, así que son las falanges. Y acá hay una pregunta que dice si las falanges son huesos largos o huesos cortos. Por ejemplo, este hueso que vemos acá, si uno lo ve, diría, bueno, parece un hueso corto, porque yo lo veo y es pequeño, ¿sí? Pero en realidad no importa el tamaño, sino que lo que realmente tenemos que tener en cuenta es que las distintas dimensiones, ¿sí? Por más de que sea un hueso pequeño, vemos que su longitud sigue predominando por lo que es su ancho y espesor. Por lo tanto, a lo que son las falanges las vamos a terminar clasificando como huesos largos, ¿sí? Una característica que hay que tener en cuenta es que para el pulgar vamos a tener solamente 2 falanges, porque si nosotros miramos los demás dedos de la mano, vamos a tener una falange distal, una falange medial y una falange proximal, una falange medial y una falange distal, ¿sí? Lo mismo acá, una falange proximal, una falange medial y una falange distal. Falange proximal, falange medial, falange distal. Pero lo que es el pulgar, solamente vamos a tener el primer metacarpiano articulado con la falange proximal, y no tenemos falange medial, sino que directamente tenemos falange distal. ¿Sí? Esa es una característica que hay que tener en cuenta. Y bueno, creo que de mano, de miembro superior no habría mucho más para agregar a lo que es a nivel óseo. Ahora sí vamos a ver un poco lo que es a nivel articular. Pero bueno, quiero saber si hay alguna duda, cualquier cosa déjelo en el chat, lo vamos charlando. Esto sería todo lo que es lo más importante a conocer sobre el esqueleto del miembro superior, ¿sí? Sin haber profundizado en las articulaciones. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? No, todo bien. Bien, seguimos. Bueno, ahora sí. Vamos a charlar, como lo decía el encuentro, vamos a ver lo que es tanto a nivel óseo como a nivel articular, ¿sí? Los componentes osteoarticulares de los miembros, tanto superiores como inferiores. Entonces, lo primero que vamos a hacer, volvemos para atrás y vamos a ver en orden. Vamos a empezar por lo que es el segmento de la cintura escapular y hablar del complejo articular del hombro, ¿sí? El complejo articular del hombro, algunos dicen que son
recuerden que cuando hablamos de complejo articular, hablamos de que es una articulación que está formada por la unión de dos o más huesos, de más de dos huesos, perdón. Porque si fuese solamente un hueso con otro hueso, estaríamos hablando de una simple articulación. Pero como acá se involucran más de dos huesos, hablamos de complejo articular. Aparte, fíjense, está formado por 5 articulaciones. Yo lo que voy a hacer hincapié son más que nada en todas menos en esta, que es la cuarta, que es la de Cese, ya les voy a explicar por qué. Pero bueno, algunos dicen, algunos autores más, algunos docentes, dicen que son solo 3, el complejo articular del hombro, que son la esternocostoclavicular, la acromioclavicular y la glenohumeral. Otros agregan la de Gillis, ¿sí? Que es la escapulotorácica, y otros solamente consideran esas 4 y alguno que otro puede considerar la de Cese. Sí que es una falsa articulación que por eso por ahí no se termina de considerar. Que si la quieren leer a la articulación de Cese, está interesante. Vendría a ser básicamente una bolsa, ¿sí? Subacromial, que me termina dando lubricación para lo que son los distintos movimientos de músculos y tendones, ¿sí? Y ligamentos. No es una verdadera articulación, pero sí contribuye a los movimientos mediante la lubricación por esta bolsa subacromial, ¿sí? Subacromial quiere decir que está por debajo del acromio, que el acromio habíamos dicho que era esta estructura que nosotros podíamos observar en la escápula. Bien, lo primero, la articulación esternocostoclavicular, creo que no hay una imagen, bueno, la vamos a poder ver acá. No, igual esto es una vista posterior, así que no me sirve. Bueno, la esternocostoclavicular, como ya habíamos mencionado, se da entre el manubrio del esternón, el extremo esternal de la clavícula y el primer cartílago costal, ¿sí? Es una articulación de género diartrosis y de tipo, creo que era pivote, ¿sí? Si mal no recuerdo. Después vamos a tener a lo que es la articulación de Gillis, que es la escapulotorácica, que se da gracias a un músculo, o sea, es tener a la escápula unida a la caja torácica mediante un músculo que es el serrato mayor. Y si nosotros elevamos nuestro miembro superior en su totalidad, fíjense que cuando llegamos hacia la mitad, hacia la línea media, si no fuese gracias a esta articulación, nosotros no podríamos llegar a elevar del todo a nuestro miembro superior, ¿sí? Entonces, en la cara posterior de lo que es la caja torácica, sabemos que tenemos a la escápula y gracias a un músculo, que es el serrato mayor, vamos a tener esta articulación que se llama articulación de Gillis o escapulotorácica. Es una articulación de tipo sinsarcosis. ¿Sí? ¿Qué quiere decir sinsarcosis? El prefijo sin quiere decir lo contrario, quiere decir con. Sarco viene de carne. Nosotros sabemos que el músculo es carne, básicamente. Entonces, sinsarcosis es una articulación que se da mediante un músculo, ¿sí? Después vamos a tener a la articulación acromioclavicular, que es una articulación de tipo plana o artrodia, que me permite movimientos de deslizamiento. Y por último vamos a tener a la articulación glenohumeral, que es la protagonista de este complejo articular, que se da gracias a lo que es la cabeza del húmero con la cavidad glenoidea de la escápula, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Esta es la articulación, es una articulación de género diartrosis y de tipo enartrosis. Entonces, si es una articulación de tipo enartrosis, yo sé que a mí me va a permitir movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y rotación externa. Y si yo sumo en su totalidad de esos 6 movimientos, lo que voy a obtener como resultado es la circunducción. Por lo tanto, todo tipo de articulación en artrosis, ya lo vamos a ver cuando veamos la articulación de la cadera, ¿sí? Vamos a ver que también es una articulación de tipo en artrosis porque nos permite, al fin y al cabo, poder realizar todos los movimientos en los distintos planos, ¿sí? Entonces, me permite hacer 7 tipos de movimientos y por eso la clasifico como una enartrosis. Acá no se ve bien en la imagen, creo que no hay otra para poder explicar el complejo articular del hombro, pero rodeando a lo que es la cabeza del húmero con la cavidad glenoidea vamos a tener una estructura, ¿sí? Que se llama el rodete glenoideo. Este rodete glenoideo lo que va a hacer básicamente es como generar como que compacta a la escápula con el húmero, ¿sí? A la cavidad glenoidea de la escápula con la cabeza del húmero, y permite que no se salga. Cuando se intenta sacar de lugar a lo que es el húmero de la escápula, como que genera un pistoneo, ¿sí? una presión que hace que no se salga de lugar la escápula. Y a su vez, fíjense que está muy, muy reforzada por distintos tendones, ¿sí? Por distintos ligamentos, perdón. Entonces esa es la respuesta de por qué si la cabeza del húmero corresponde a un tercio de esfera y es mucho más grande que la cavidad glenoidea,
gracias a este rodete glenoideo, que es el que envuelve esta articulación, es que no se sale y nos permite realizar todos los movimientos en los distintos planos, ¿sí? Bien. Acá estamos viendo una radiografía. Fíjense que esto que estamos viendo acá, que se asoma, es la clavícula. Esta clavícula acá tenemos su extremidad. Habíamos dicho que iba a tener dos. La que se acerca a la línea media del cuerpo, que forma la articulación externo-costoclavicular, era el extremo external. Y la que se aleja de la línea media del cuerpo era la extremidad acromial, que justamente, fíjense cómo está articulando acá con el acromion de la escápula, para formar la articulación acromio clavicular, ¿sí? Que habíamos dicho que era una articulación de género de artrosis y de tipo plana, ¿sí? Que me permite movimientos de deslizamiento. Acá estamos viendo lo que es la articulación glenohumeral. Tenemos la cabeza del húmero. Fíjense la diferencia de tamaño entre la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea por parte de la escápula. Y esto que estamos viendo acá es la apófisis coracoide, ¿sí? De la escápula. Bien. Ahora sí, lo que es el complejo articular del codo. Nosotros vamos a ver que ya estuvimos charlando un poco cuáles eran las estructuras anatómicas que formaban esta articulación. Vamos a tener al húmero, que por parte del húmero íbamos a tener varias superficies articulares, sí, que ya vamos a poder volver para atrás a charlarlas un poquito. Esperen que las buscamos. Bien. Y vamos a tener a lo que era esta tróclea, y vamos a tener a lo que era el cóndilo, a esta epitróclea, a este epicóndilo. Vamos a tener también a lo que es esta fosa coronoidea, y en lo que era la vista posterior del húmero en su extremidad inferior, y vamos a tener a la fosa olecraniana, que era la que me iba a articular con el olecranon del cúbito, ¿sí? Entonces, ya para hablar de lo que es el complejo articular del hombro, del codo, perdón, tenemos tres articulaciones. La húmero radial, o sea, entre el húmero y el radio, que es esta que estamos viendo acá, la húmero cubital y la radio cubital superior, o cúbito radial, como lo dice acá, ¿sí? Entonces, la articulación húmero radial lo que nos va a permitir es la flexión, la extensión y la rotación interna y la rotación externa, ¿sí? Es esta que estamos viendo acá, entre el cóndilo del húmero y la cabeza del radio. Vamos a tener ahora a lo que es la articulación húmero cubital, que se da gracias a esta tróclea del húmero, con la superficie articular que habíamos dicho que era como ese gancho que hacia posterior. Fíjense cómo articula con la fosa olecraniana. Esto es anterior, aclaro por las dudas, y esto es posterior. Y me termina permitiendo, y es la principal articulación que me permite los movimientos de flexo-extensión, ¿sí? Entonces, acá vemos bien entre lo que es el cóndilo del húmero en esta vista posterior con la cabeza del radio, y acá vemos cómo el olecranon, que es esta estructura que vemos acá, se articula, se mete en la fosa olecraniana, y es la que me va a permitir los movimientos de flexo-extensión. Esto que estamos viendo acá, que se asoma chiquito por parte del cúbito, se llama la apófisis coronoide, que es la que justamente va a entrar dentro de la fosa coronoidea para cuando nosotros hagamos lo que es la flexión, ¿sí? Cuando hagamos la extensión, no vamos a tener esa apófisis dentro de la fosa que lleva su nombre, sino que simplemente la vamos a emplear cuando llevemos el hombro a hacer la flexión, ¿sí? Y por último vamos a tener a lo que es la articulación radiocubital superior, que ya habíamos dicho que se daba gracias a lo que era la cabeza del radio, ¿sí? Lo que era la cúpula de este radio, del hueso del radio, con la cavidad sigmoidea menor, que era lo que me iba a permitir, era la pronosupinación, ¿sí? Recuerden que la pronosupinación es el movimiento que hace el radio sobre el cúbito, ¿sí? Bien. Acá también estamos viendo una radiografía. Fíjense cómo vemos, esto es lo que es la apófisis coronoide. Fíjense cómo se continúa hacia atrás con la apófisis, con el olecranon del cúbito, que es el que articula en la fosa olecraniana del húmero. Y acá vemos a lo que es el radio con su cuello. Esto que está bien delimitado es la cúpula del radio, que es la que articula con la cavidad sigmoidea menor, ¿sí? Del cúbito. Y acá estamos viendo una vista anterior, ¿sí? De lo que es tanto el brazo como el antebrazo y el complejo articular del codo. Esto que estamos viendo acá es la apófisis coronoides, ¿sí? Que como tenemos al codo en extensión, no está flexionado. Fíjense cómo esta apófisis coronoides no va a estar dentro de su cavidad, ¿sí? Acá vemos a lo que es la cúpula del radio articulada con la cavidad sigmoidea menor para formar la articulación radiocubital superior, y no estamos viendo a lo que es
ni a la fosa olecraniana ni al olecranon, porque justamente estamos en una vista anterior, pero sí se llega a apreciar desde esta vista lateral, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda sobre miembro superior? Eso sería lo fundamental que no pueden olvidarse de miembro superior para rendir el final. ¿Alguien quiere aclarar algo, hacer alguna pregunta? Bien. No. Bien, seguimos entonces. Bueno, miembro inferior. Lo mismo que hicimos con miembro superior, ¿sí? A la hora de describir a este segmento del esqueleto, sabemos que forma parte de lo que es el esqueleto axial inferior y que me permite articular justamente este segmento del esqueleto apendicular inferior con el esqueleto axial, ¿sí? Con el tronco. Está formado, bueno, acá también, para relacionar un poquito con lo que es evolución, participa en la bipedestación, ¿sí? Gracias a esas curvaturas de la columna que se fueron dando, fue que nos permitieron bipedestar, sí que fue el primer avance evolutivo, la bipedestación. Y esto es lo que nos lleva a la locomoción y al equilibrio del cuerpo, ¿sí? Y como en el miembro superior también vemos que está formado por 4 segmentos, que el primero es la cintura pélvica, que está formado principalmente por este hueso que es el hueso coxal, que ya lo vamos a ver, articulado con el fémur. Vamos a tener al muslo, que es este segundo segmento que está formado solamente por el fémur. Vamos a tener a la pierna, que está formada tanto por la tibia como con el peroné, y vamos a tener al pie. Fíjense la similitud, ¿sí?, que hay entre el miembro superior y el miembro inferior, ¿sí? Porque fíjense, el hueso coxalo-ilíaco sabemos que es un hueso plano, que pasa lo mismo con la escápula, es un hueso plano, que está articulado con un hueso largo, que en el caso del miembro superior se corresponde al húmero, pero en este caso se corresponde al fémur, ¿sí? Fíjense cómo acá ya tenemos al muslo y en el segmento de la pierna, al igual que en el antebrazo, está formado por 2 huesos. Uno que se encuentra de manera medial y uno que se encuentra de manera lateral. Y a su vez, con lo que es el pie, también vamos a ver que está formado por distintos segmentos que vamos a tener a los huesos del metacarpo, a los huesos del metatarso y a la falange, ¿sí? A los huesos del tarso, metatarso y falange, se me confundió. Bien, y ahora sí ya pasamos directamente a lo que es la cintura pélvica. Como habíamos dicho, es el medio de unión de los miembros inferiores con el esqueleto axial. Vamos a ver que está formada esta cintura pélvica por los 2 huesos coxales, el sacro, ¿sí?, la región sacrocoxigia, más, para terminar de formar lo que es la articulación de la cadera, con la cabeza del fémur. Bien, primero vamos a describir este hueso. No voy a hacer mucho hincapié acá porque se termina de estudiar en profundidad en sexualidad, pero sí que sepan algo importante, que este hueso, además de que es un hueso plano, es un hueso par, o sea que tenemos 2, va a estar formado por la osificación de 3 huesos, ¿sí? A medida de que no nacemos con estos 3 huesos osificados, sino que se va dando su osificación a medida de que vamos creciendo, ¿sí? Entonces vamos a tener una región predominante, que es la que está en amarillo, que corresponde al ilion, una región anteroinferior que corresponde al pubis y una región posterior-inferior que corresponde al isquion, ¿sí? Entonces, tanto el ilion, el pubis y el isquion terminan osificándose en un punto dentro de esta cavidad articular que se llama acetábulo, cavidad cotiloidea, recibe distintos nombres, ¿sí? Fíjense, este es el punto donde articulan ambos huesos. ¿Qué tenemos que saber de este hueso? Lo más importante, tiene 2 caras. Una cara externa, que es esta que estamos viendo acá, que yo me doy cuenta que es una cara externa porque si tiene la superficie articular para la cabeza del fémur, quiere decir que está mirando hacia afuera, ¿sí? Y la interna, que no hay imágenes acá para no profundizar tanto, pero sí que sepan que gracias a una línea que está en su cara externa, que es la línea arqueada, que va a estar más o menos a este nivel, pero, como dije antes, en su cara interna, es la que me divide a la pelvis y a lo que es la cintura pélvica en una pelvis mayor y en una pelvis menor. Bien, entonces, por parte del ilion, en su cara externa, vamos a bueno, a su vez también va a tener 4 bordes, este que es su borde superior, este que es su borde interno, su borde inferior, y por último, su borde externo, ¿sí? A su vez va a tener también 4 ángulos, que son los que me terminan uniendo estos 4 bordes, ¿sí? Bien, por parte de lo que es el ilion en su cara externa, reitero, vamos a tener a la cresta ilíaca, ¿sí?, que es esta que estamos viendo acá, en su totalidad, que va a tener sus distintos accidentes,
como por ejemplo, no sé, la escotadura ciática mayor, que vamos a ver que gracias a dos ligamentos que pasan por acá, tanto el ligamento sacrotuberoso como sacroespinoso, se forma el foramen ciático mayor, que por ahí van a pasar distintos componentes vasculonerviosos, van a pasar músculos y demás. Y lo mismo con la escotadura ciática menor, que ya se corresponde a lo que es el isquion, ¿sí? Bien. Entonces, como dije antes, por parte del ilion vamos a tener a la cresta ilíaca, ¿sí? O a la cara glútea, se le puede conocer también, creo que en el Latarjet lo refiere como cara glútea y en el Rubier como cresta ilíaca o ala ilíaca. Bien, ya la región medial de este hueso vamos a ver que encontramos a la cavidad acetabular, que es incompleta esta cavidad, fíjense que se encuentra interrumpida, ¿sí? Por esta estructura de acá que se llama escotadura isquiopubiana. ¿Por qué isquiopubiana? Y porque se da por la unión que está justo entre el isquion, que es este que está en azul, con el pubis, que es el que está en este color rosado, medio rojo. Entonces se ve interrumpida por la escotadura isquiopubiana, y acá vamos a encontrar también un ligamento, que es el ligamento transverso, se llama también, que es el que me termina de cerrar esta cavidad para que articule justamente la cabeza del fémur. Algo que quiero aclarar, ahora sí ya después no me olvido, es que yo voy a marcar ahora todo lo que está por dentro de este círculo azul, no es articular, ¿sí? Solamente lo que es articular es esto que está por fuera. Eso que vemos ahí adentro va a estar relleno por tejido adiposo, y vamos a encontrar también ahí la aparición de un ligamento, que cuando veamos la articulación coxofemoral lo vamos a terminar de describir bien, que es un ligamento intraarticular que me contribuye a la protección de esta articulación, ¿sí? Entre el coxal y el fémur. Y ya por último, el segmento inferior que vamos a tener de este hueso es este, que es el agujero isquiopubiano, ¿sí? Según Rubier, mal llamado agujero obturador. Allá Rubier, no sé, el Latarjet lo menciona como agujero obturador y el Rubier como isquiopubiano. Cualquiera de las dos va a estar bien si lo mencionan con la bibliografía y lo pueden fundamentar, ¿sí? Que se da que por encima va a tener a lo que es la escotadura isquiopubiana, por debajo va a tener a lo que es el pubis articulado con el isquion y va a tener a sus ambos bordes conformados por sus respectivos huesos. Hacia acá por el isquion y hacia acá por el pubis. Y por último, si ya lo quieren agregar, esto que tenemos acá va a ser la tuberosidad isquiática, que es donde nosotros cuando nos sentamos en un lugar, vieron que por ahí sienten que están sentados sobre el hueso. Bueno, están sentados sobre la escotadura, sobre la tuberosidad isquiática, ¿sí? Es esto de acá. Bien. Pasamos entonces ya a lo que es el segmento del muslo, ¿sí? Para hablar un poco del fémur. El fémur es un hueso largo, ¿sí? Que sabemos que pertenece al esqueleto del muslo. Hueso largo, como dijimos antes, predomina tanto su longitud por sobre su ancho y espesor. Va a tener distintos segmentos, como todo hueso largo, una extremidad proximal o epífisis proximal, una extremidad distal o epífisis distal y una diáfisis. Y entre estos dos va a tener a lo que es la metáfisis con su cartílago de crecimiento, ¿sí? Algo para si lo quieren agregar, es el hueso más largo de todo el cuerpo. Y es un hueso muy resistente, ¿sí? Va a articular hacia proximal con el hueso coxalo ilíaco para la articulación coxofemoral, hacia proximal con este hueso, y hacia distal va a terminar articulando con dos huesos más, que son tanto este que está acá, que es la rótula, con la tibia para formar lo que es el complejo articular de la rodilla. Bien, ahora sí, para describir un poco el fémur, vamos a ver que tenemos en su extremidad proximal a lo que es la cabeza del fémur, ¿sí? Que es un poco más grande ya que la cabeza del húmero. Esta ya se corresponde a 2/3 de una esfera, o sea, a 2 de 3 partes de una esfera, a diferencia con la del húmero que correspondía a 1/3 de una esfera, ¿sí? Recuerdan que nosotros en el húmero teníamos una tuberosidad mayor y una tuberosidad menor. Acá va a pasar algo parecido, ¿sí? A diferencia de que nosotros no vamos a tener tubérculos, sino que vamos a tener trocánteres, ¿sí? Vamos a tener un trocánter mayor, que es este que se asoma por acá, y un trocánter menor, que es este que se asoma acá. Yo sé que acá estoy en una vista anterior por dos motivos. El primero, se asoma el trocánter menor porque se ve en su mayoría en lo que es en lo que es una vista posterior, ¿sí? Esto de acá es el trocánter menor y este es el trocánter mayor. El trocánter menor lo vemos mejor en esta vista posterior, entonces eso ya es uno de los parámetros que a mí me indica que estoy en una vista anterior. Y el segundo es que no estoy viendo en su totalidad a los cóndilos femorales, que son estos dos de acá,
Entonces a mí ya me dice, bueno, perfecto, entonces estoy en una vista anterior. Lo más importante para tener en cuenta si es una vista anterior o posterior es esta estructura que es el trocánter menor, ¿sí? Bien, el fémur va a tener un cuello, ¿sí? A esta línea intertrocantérica, ¿sí? Que me comunica ambos trocánteres. Y después ya vamos a ver, encontramos lo que es su diáfisis, y en su epífisis distal, sí, ahora me interesa que charlemos algo importante, vamos a tener a los cóndilos femorales, que son los que terminan contribuyendo a lo que es el complejo articular de la rodilla. Fíjense cómo hay un cóndilo que desciende más que otro, ¿sí? Y esto va a tener relación con los meniscos, a la hora de hablar del complejo articular de la rodilla. ¿Por qué? Porque vamos a ver que los meniscos no son iguales, uno tiene forma de C y otro tiene forma de O, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta por eso quiero aclarar, sí, que si este fémur está mirando para allá, quiere decir que estamos frente a un fémur derecho, o a un fémur derecho o a un fémur izquierdo. ¿Alguien se anima a decir si es derecho o izquierdo? Es un fémur derecho, ¿sí? Si yo lo agarro y me lo quiero poner en mi muslo, me va a quedar en esta posición del lado derecho, ¿sí? Entonces, esto sería interno y esto sería externo. ¿Bien? El menisco interno, ya lo vamos a ver con el complejo articular de la rodilla, va a tener forma de C y el externo va a tener forma de O. Si quiere decir que el menisco externo va a ser más grande, por así decirlo, gracias a que el cóndilo femoral externo va a descender un poco más que el interno y va a ser un poco más grande, ¿sí? Bien. Ahora sí, vamos a tener a la rótula, que es un hueso sesamoideo, y no quiere decir, porque cuando nosotros estudiamos los huesos sesamoideos, por lo general, casi siempre son o inconstantes o tienen forma de semilla de sésamo realmente. Y otra de las características es que se desarrollan dentro de tendones, ¿sí? En este caso, la rótula, gracias al cuádriceps, que es un músculo que se encuentra en el muslo y que termina en, esperen que les quiero mostrar, en esta apófisis de acá, que es la tuberosidad anterior de la tibia, ya lo vamos a ver cuando veamos el complejo articular de la rodilla, pasa por encima de la rótula y me termina formando lo que es el tendón rotuliano, ¿sí? Importante para la clínica el tendón rotuliano porque es ahí donde nosotros vamos a ir a buscar el reflejo rotuliano, ¿sí? Cuando evaluemos los reflejos de un paciente, vamos a usar ese martillo sobre el tendón rotuliano, ¿sí? Para ver cómo se encuentra ese reflejo, ¿sí? Entonces, ¿por qué la rótula es un hueso sesamoideo? Porque se desarrolla dentro de un tendón, que es el tendón del cuádriceps, que cuando pasa por delante de la rótula, va a terminar en la tuberosidad tibial anterior, y ahí es donde me forma el tendón rotuliano, ¿sí? Bien. Entonces, ahora vamos a tener a lo que es el segmento de la pierna, ¿sí? Que va a estar formado, así como en el antebrazo, por dos huesos. Vamos a tener a la tibia, que también es un hueso largo, y al peroné, que también es otro hueso largo. Miren, la tibia es la que va a articular hacia arriba con los cóndilos femorales y con la rótula. Y también vamos a ver que pasa parecido como en el miembro superior. Uno va a estar ubicado hacia medial y otro va a estar ubicado hacia lateral. La tibia va a ser medial en relación al peroné. O sea que el peroné se encuentra hacia afuera y la tibia se encuentra hacia adentro. ¿Sí? Espero que esté quedando claro eso, que lo que vengo diciendo de si se encuentra hacia medial o si se encuentra hacia lateral. Bien, como todo hueso largo, las características ya las conocemos, dos extremidades, y me parece que eso ya lo venimos entendiendo. Fíjense, esta es la tuberosidad tibial anterior donde termina el tendón rotuliano, sí, que viene del cuádriceps. Esto es una vista anterior y esto es una vista posterior, ¿sí? Me doy cuenta que es anterior justamente por la tuberosidad tibial anterior, ¿sí? Algo que quiero destacar es esto, que se llama maleolo tibial, ¿sí? O maleolo medial, que es lo que nosotros palpamos en el tobillo, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de conocer al maleolo? Que el peroné también va a tener un maleolo, entonces a mí eso me indica si estoy viendo, por ejemplo, una radiografía de un peroné o de un peroné de una tibia derecha, de un peroné o de una tibia izquierda y demás. Otra cosa a tener en cuenta, ¿sí? Es que en esta vista superior de la tibia nosotros vamos a tener a estas superficies articulares para los cóndilos femorales, que acá es donde van a estar los meniscos, ¿sí? Que son las mesetas tibiales. Fíjense que una es más grande en relación a la otra. Esto es interno, esto es externo. ¿Cómo me doy cuenta que esto es externo? Porque tengo al peroné. Y recuerden que el peroné mira hacia afuera, ¿sí? Esto entonces es externo y esto es interno. Por lo tanto,
lo que es el cóndilo, la meseta tibial interna, ¿sí? Va a ser mucho más grande que lo que es la meseta tibial externa para el cóndilo femoral interno. Vamos a tener entonces dos tubérculos, que son estos de acá, ¿sí? Que es importante conocerlos porque vamos a tener que por tanto por delante, ¿sí? Esto sería anterior y esto sería posterior, porque la tibia se ubica hacia posterior en relación, el peroné, perdón, se ubica hacia posterior en relación a la tibia, a la posición de la tibia, ¿sí? Entonces, como dije antes, esto sería anterior y esto posterior, y es importante que tengamos en cuenta estos dos tubérculos, porque vamos a ver que anterior a estos tubérculos, o sea, ¿cómo explicarlo? Bueno, anterior a estos dos tubérculos vamos a tener la inserción del ligamento cruzado anterior y posterior a estos dos tubérculos, ¿sí? Vamos a tener la inserción del ligamento cruzado posterior. ¿Para qué me sirve a mí conocer a esos ligamentos? Porque primero en lo que es la clínica, en el día a día, son ligamentos que se fracturan muy fácilmente, ¿sí? Entonces es importante que conozcamos dónde es que tienen su inserción y demás, ¿sí? Entonces, ya hablamos un poco a rasgos generales de lo que es la tibia, entonces creo que ya podemos pasar directamente a lo que es el peroné. Bien, es un hueso largo, fíjense que el peroné es muy complejo darse cuenta si estamos hablando de uno derecho o de uno izquierdo, ¿sí? Pero para mí lo que se me hizo más fácil entender es que el peroné, en lo que es su cara interna, ¿sí? En su extremidad proximal, en su epífisis proximal, va a tener la superficie articular para articular justamente con la cara lateral de la tibia. Entonces, si yo agarro un peroné y veo que tiene su superficie articular mirando hacia adentro, más teniendo en cuenta al maléolo peroneo, digo, bueno, ¿se trata de un peroné izquierdo o se trata de un peroné derecho? En este caso estamos frente a una tibia y un peroné derecho, o sea, esto es una pierna derecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo el maléolo peroneo mirando hacia afuera y fíjense que está articulando hacia adentro, ¿sí? Tiene la superficie articular para la tibia mirando hacia adentro, hacia medial, ¿sí? Nada, era eso para aclarar. Y después fíjense que esto que está formándose acá se llama mortaja tibio-peronea astragalina, que me va a formar básicamente como si fuese una casita. Voy a tratar de dibujarlo como un cuadrado que termina articulando con lo que son los huesos del, del tarso, ¿sí? Para articular la pierna con el pie. Bien, acá estamos viendo al peroné. Esto es lo que le decía, esta superficie lisa que vemos acá se corresponde a la que articula, acá se ve mejor, a la que articula con la cara lateral de la tibia. Y esto que estamos viendo acá, que mira hacia afuera, es el maléolo peroneo, ¿sí? Entonces nosotros damos a entender que se trata de un peroné derecho. Bien, y por último lo que son los huesos del pie, vamos a tener también distintos segmentos como teníamos con la mano, ¿sí? Vamos a tener, como en la mano teníamos un carpo, en el pie tenemos un tarso. Como en la mano teníamos un metacarpo, en el pie tenemos un metatarso, y después las falanges va a pasar lo mismo, es más, va a pasar hasta con el pulgar, que en este caso no se llama pulgar, se llama alux, ¿sí? O dedo gordo, pero bueno, si le dicen alux va a quedar mejor. Y vamos a tener entonces principalmente al astrágalo, ¿sí? Que forma parte de lo que es el tarso, que es el que va a articular con esta mortaja que yo les mencionaba antes, ¿sí? Hacia abajo, el astrágalo va a estar articulado con el calcáneo, que es el famoso hueso que forma el talón, ¿sí? Que es ahí donde se inserta en la cara posterior del calcáneo, lo que es el famoso tendón de Aquiles, que viene de los músculos gastrocnemios, que son los mal llamados gemelos, ¿sí? Vamos a tener después articulado hacia anterior, tanto con el astrágalo al escafoides, ¿sí? Y hacia anterior del calcáneo con el cuboides, y después vamos a tener entre estos dos huesos, tanto en el escafoides o este que se llama escafoides, también lo pueden encontrar como navicular, ¿sí? Porque tiene forma de navío. Entonces, no como les vieron forma de navío los anatomistas, pero dice que tiene forma de navío. Entonces le pusieron hueso navicular. Entonces, este hueso escafoides o navicular, cuboides, entre estos dos vamos a tener a los huesos cuneiformes, ¿sí? O las cuñas. Tenemos a la primera cuña, a la segunda cuña y a la tercera cuña. Estos huesos son los que me forman el tarso, ¿sí? Fíjense, acá tenemos una vista lateral donde se ve mejor el astrágalo articulado hacia abajo con el calcáneo y estos articulados tanto con el navicular, el cuboides y los cuneiformes. Así que acá no se ve el primer cuneiforme porque estamos en una vista externa, ¿sí? No estamos en una vista lateral, no estamos en una vista medial, sino que estamos en una vista lateral. Y por último vamos a tener a lo que son los huesos del metatarso, que vamos a tener contando desde el hálux hacia afuera,
lo que son primer metatarsiano, segundo metatarsiano, tercero, cuarto y quinto metatarsiano, y con la falange va a pasar lo mismo. Para lo que es el hallux, ¿sí? Que es el dedo gordo, vamos a tener a lo que es la falange proximal, falange distal. Ya después, para lo que es el segundo dedo, vamos a tener falange distal, falange proximal, falange medial y falange distal, falange proximal, falange medial, falange distal, y así sucesivamente, ¿sí? Bien. Ahora sí, vamos a pasar a lo que es la articulación coxofemoral, que es la famosa articulación de la cadera. Es una articulación de género diartrosis y de tipo nuevamente en artrosis, como pasaba con la articulación glenohumeral. Fíjense cómo nosotros pasamos de tener en la articulación del hombro un complejo articular de 5 articulaciones a tener ahora una articulación que se da solamente entre el hueso coxal y el fémur. Ahí es donde nosotros vemos que a nivel evolutivo la importancia de liberar los miembros superiores para el desarrollo de cultura, el desarrollo de herramientas y demás, y el de los miembros inferiores para la bipedia, ¿sí? Eso me gustaría que se lo lleven para pensar. Entonces, ya dijimos que si este tipo en artrosis nos va a permitir tanto lo que es la flexión, la extensión, la abducción, que recuerden que la abducción es llevar, en este caso, el miembro inferior, alejarlo de la línea media del cuerpo, ¿sí? Abducción viene de abrir y aducción viene de cerrar, o sea, lo llevo, lo acerco nuevamente hacia la línea media del cuerpo. Entonces dijimos flexión, extensión, aducción, abducción, rotación interna, rotación externa y en su totalidad, en su conjunto de estos movimientos, tenemos a la circunducción. Bien. Fíjense que yo les mencionaba que vamos a tener distintos ligamentos a nivel de esta articulación y recuerden que yo les dije que en lo que era la cavidad acetabular del hueso coxal o ilíaco íbamos a tener a un cojinete de tejido adiposo, que es este que estamos viendo acá, donde vamos a encontrar la saliencia de un ligamento que se llama el ligamento redondo. Que quiero ver si lo podemos ver en el fémur, a la inserción de ese ligamento. Por ahí se ve que estaría muy bueno mostrarlo. Bueno, no se ve bien, pero sería básicamente ahí. Ese puntito que están viendo ahí sería la fosita para el ligamento redondo, que es un ligamento intraarticular, ¿sí? Que se encuentra por dentro de esta articulación, ¿sí? Entonces, también esta articulación está revestida por un rodete, pero en este caso no se llama rodete glenoideo, se llama rodete cotiloideo, ¿sí? Pasa prácticamente lo mismo, es un refuerzo articular que como pasa en la articulación glenohumeral. Ambas superficies articulares revestidas por cartílago hialino. Y como dije, vamos a tener 4 ligamentos importantes. El primero es el redondo, que ya lo mencionamos, que es intraarticular. Y después vamos a tener 3. Iliofemoral, pubofemoral y el isquiofemoral. ¿Qué hay que saber de esto? Bien, el pubofemoral va desde la cresta obturatriz hasta el fémur. Tienen inserciones específicas. No, si las quieren estudiar, está bueno. A mí me gustó mucho estudiarlas, a lo que era esta articulación y a sus ligamentos. Pero bueno, todo depende de cómo vengan de tiempo, ¿sí? Con que sepan mencionar que el pubofemoral va desde el pubis hasta el fémur, está perfecto. Lo mismo con no sé, con el isquiofemoral. Va a ir desde el isquion, que lo vamos a ver en una vista posterior, creo que no hay imágenes acá. El isquiofemoral lo vamos a ver desde posterior, o sea, no se ve desde anterior, pero va desde el isquion hasta el fémur, ¿sí? Y después vamos a tener al iliofemoral, que es el que va también desde el ilion hasta lo que es el fémur, ¿sí? Cada uno se corresponde con el segmento del coxal hacia el que se dirige al fémur. Acá nuevamente vemos una radiografía, estamos viendo lo que es la cabeza del fémur, articulada, ¿sí? Sobre la cavidad acetabular. Fíjense que acá podemos ver las partes del coxal. Esto que estamos viendo acá es la articulación entre los dos coxales, ¿sí? Mediante, que es la famosa sínfisis del pubis, que es una articulación de tipo sínfisis. Este es el famoso agujero isquiopubiano, o mal llamado obturador, como dice Rubier. Y miren acá cómo nosotros estamos viendo. Me gustaría que nos demos cuenta si estamos frente a algo anterior o posterior, ¿sí? Porque recuerden que yo les había dicho que la manera más fácil de darnos cuenta era observando tanto al trocánter mayor como al trocánter menor, ¿sí? Así que este power después los pasamos y si alguien se anima en el grupo a comentar si le parece que es anterior o posterior, o mismo ahora, si alguien se anima a decir si es anterior o posterior, bienvenido sea, ¿sí? Pero bueno, está bueno para pensar porque es lo que nosotros vamos a ir a buscar el día de mañana como médicos, ¿sí? Entonces yo tengo que ver, conocer la anatomía, ¿sí? Para decir, bueno, esta imagen
está sacada desde anterior, está sacada desde posterior y por qué. Bien, ahora sí, el complejo articular de la rodilla, mal llamada articulación, ¿sí? Porque es un complejo articular. Vamos a tener participando al fémur, a la tibia y a la rótula, ¿sí? Que es este hueso que estamos viendo acá. Fíjense, este que viene de acá es el famoso tendón del cuádriceps. Cuando pasa por la rótula, se hace el tendón rotuliano y es el que llega, como les dije, hacia la tuberosidad anterior de la tibia, ¿sí? Fíjense que sobre la tibia, sobre las mesetas tibiales, vamos a tener a los meniscos, que van a ser esas estructuras que a mí me van a permitir una mayor protección, por así decirlo, a la articulación de la rodilla por parte de los cóndilos femorales, que son los que van a estar sobre estos meniscos, ¿sí? ¿Qué me va a permitir esta articulación? La flexoextensión, ¿sí? Bien, vamos a ver una imagen, perfecto, acá. Como dije antes, superficie articular en los cóndilos femorales, fíjense cómo este cóndilo de acá, el interno, va a descender más que el externo, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener el ligamento, el menisco interno un poco más apropiado para este cóndilo femoral y vamos a tener a los ligamentos cruzados, ¿sí? Tanto al anterior como al posterior. Este que estamos viendo acá es el anterior, que va desde la región intertubercular anterior hasta el cóndilo femoral externo, y ese que se asoma por detrás es el ligamento cruzado posterior, que va desde la región posterior de los tubérculos de la tibia hacia el cóndilo femoral interno, ¿sí? Por eso se llaman cruzados, porque van desde esta región anterior hacia afuera, y este, que es el posterior, va desde la región posterior hacia adentro, ¿bien? Y por último vamos a tener a dos ligamentos, ¿sí? Que son estos de acá, que son los ligamentos laterales, que van desde la cara externa. Este es el ligamento colateral externo, que va desde lo que es la cara lateral del cóndilo femoral hasta la extremidad proximal del peroné. Y vamos a tener a este, que es el ligamento colateral medial, que va también desde la cara medial del cóndilo medial, desde la cara lateral del cóndilo medial hasta lo que es la cara medial de la tibia, ¿sí? Bien. Acá estamos viendo los meniscos y estos son los ligamentos cruzados. Y a mí me gustaría que nosotros entendamos si esto es anterior o si esto es posterior, ¿sí? Primero lo vamos a ver porque tenemos al tubérculo anterior de la tibia acá, ¿sí? Y aparte, fíjense que acá tenemos al peroné y recuerden que el peroné siempre es posterior a la tibia. Entonces, este es el menisco interno, ¿sí? Que para el cóndilo interno es el que va a descender un poco más que el externo, por lo tanto es el que va a tener forma de C, de letra C. Y este, que es para el cóndilo externo, es un poco más cerrado, con forma de letra O, ya que va a descender menos que el cóndilo interno, ¿sí? Bien, y después vamos a tener a los ligamentos cruzados, tanto al anterior como al posterior, que ya hablamos un poco de sus inserciones, y este vendría siendo uno de los ligamentos colaterales. Bien, acá nuevamente estamos viendo una radiografía. Fíjense cómo vemos el peroné posterior a la tibia, por lo tanto yo sé que esta radiografía está sacada desde anterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque el peroné se encuentra posterior a la tibia, no se encuentra mirando así, no se encuentra primero el peroné y después la tibia, sino que primero vemos a la tibia y después al peroné. Y por otro lado, acá estamos viendo una vista medial, porque estoy viendo a la tibia. Si yo estuviese viendo al peroné primero antes que a la tibia, diría no, es una vista lateral porque el peroné se encuentra mirando hacia afuera, ¿sí? Bien. Y ya por último, acá tenemos una imagen de lo que es el pie, no nos vamos a meter mucho en lo que es esta articulación, así que creo que hasta acá estaría. No sé si les pareció, si les sirve, si quedaron con muchas dudas, si quieren hacer alguna pregunta, avisen cualquier cosa. ¿Nadie quiere preguntar nada? Yo no. No, Bien. todo bien. Bien, cualquier cosa, si quieren sacarse alguna duda o algo, de todos modos la clase va a estar grabada, mandan un mensaje por el grupo, ya saben. Así que nada, eso, espero les haya servido y muchas gracias a los que estuvieron. Muchas gracias. No, de nada. Nos No, estamos gracias. hablando. Adiós. Chao, nos Nos vemos, vemos. chicos.